por acompañarnos en esta segunda jornada del cuarto Congreso de Salud de los Trabajadores. Es un tema extremadamente interesante para todos, tanto para financiadores, reguladores, prestadores. Es un tema candente y diría que es uno de los espacios dentro de la gestión sanitaria en donde más oportunidades de mejora tendientes a mejorar el servicio y el acceso a las prestaciones tenemos. Y es un gran desafío. Esta mesa, este taller lo armamos con la lógica de poder escuchar todas las voces, es decir, no solamente la voz de los financiadores, sino también de los reguladores y de los que controlan y definen algunas políticas públicas. Y más que una mesa de taller, tendemos a que sea una mesa de comienzo de diálogo, en donde podamos empezar a trabajar en conjunto y empezar a construir parte del camino que tenemos que empezar a transitar para lograr el objetivo que cada uno de nosotros y colectivamente queremos. Nos acompañan esta mañana, y para mí es un placer estar coordinando esta mesa, Alejandra Frey, que es la directora del Servicio Nacional de Rehabilitación. Alejandra es una apasionada de la discapacidad. Tuve la suerte de trabajar con ella un tiempo y es una persona con muchísimo compromiso. Más allá de ser buena persona y que le tengo afecto personal, con lo cual lo dejo de lado, pero tiene mucho compromiso con su trabajo y estamos muy contentos de tenerla en la mesa. Con Alejandra está Fabián Lenz, que es el director de promoción del Servicio Nacional de Rehabilitación. También gracias, Fabián, por acompañarnos. El doctor Benjamín Surace, que aparte de ser miembro fundador del instituto, de haber sido presidente, es un referente del sanitarismo nacional y de la gestión sanitaria, y también muy buena persona, al que todos le estamos muy agradecidos porque es muy generoso con todos. Y otro amigo, el doctor Silvio Desi, con quien también compartimos espacio de trabajo, otra persona extremadamente comprometida con lo que hace, con una visión que siempre está un poquitito más allá y siempre pensando en el otro, en todas las decisiones que se toman, y como ustedes saben es el gerente de control prestacional de la Superintendencia de Servicios de Salud. Así que bueno, para arrancar esta mañana, le voy a dar la palabra a Alejandra, así rompes el hielo, Ale, y arrancás con tu presentación. Y nuevamente agradecerles a todos ustedes por acompañarnos y esperemos que sea un debate fructífero. Hola, bueno, yo elegí sentirme como en Intratables. No, manéjalo vos, Fabi. Bueno, gracias, David. Agradezco al Instituto y en especial al doctor Guillermo González Prieto, que no... Allá está. ¿Por allá está? Allá está. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me pidieron que presentara en un principio la Agencia Nacional de Discapacidad. Entiendo que muchos de ustedes la conocen, pero para los que no tienen claro qué es lo que se conformó por decreto el año pasado, vamos a hacer como un repaso. Bueno, la Agencia Nacional de Discapacidad se crea por decreto presidencial en septiembre del año pasado, hace un poquito más de un año. Es un organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Tiene en su función y en sus competencias, básicamente es el órgano rector en el diseño, en la coordinación y la ejecución general de las políticas públicas en discapacidad. En este año, en febrero de este año, se aprobó la estructura organizativa, que básicamente tenemos un director ejecutivo, que es el licenciado Santiago Ibarzábal, un subdirector ejecutivo, el licenciado Alejandro Parzano, una UAI, una unidad de auditoría interna, y 5 direcciones nacionales. Una de apoyo, que es la de GETAL, la técnica administrativa y legal, y después la dirección de apoyos y asignaciones económicas, que viene de desarrollo social, sería la ex comisión de pensiones, la de accesos a los servicios de salud, que viene del Ministerio de Salud, hoy Secretaría de Salud, que sería incluir salud,
la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la ex CONADIS, y la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios, que corresponde a la dirección que yo tengo a cargo, ex Servicio Nacional de Rehabilitación. Siguiente. Bueno, a partir de la supresión el 2 de febrero de este año del Servicio Nacional de Rehabilitación, se crea la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios. ¿Se escucha muy fuerte o no? Que básicamente conserva las direcciones simples que tenía anteriormente el ex Servicio Nacional, que son la Dirección de Promoción para las Personas con Discapacidad, la Dirección de Rehabilitación para las Personas con Discapacidad y el Sistema de Información y Estadísticas, que es un departamento y que fundamentalmente se aloja el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que nos permite explotar los datos de todos los certificados, de todos los CUD en el país. Siguiente, Fabián. En líneas generales, las competencias son casi las mismas que las del ex Servicio Nacional, fundamentalmente desde la Dirección de Rehabilitación, capacitar, auditar y hacer asistencia técnica a las juntas evaluadoras de toda la provincia. Nosotros a la fecha tenemos en todo el territorio nacional más de 410 juntas evaluadoras. Somos autoridad de aplicación de la Ley 19.279, correspondiente a la franquicia automotor y al símbolo internacional de acceso. Responsables del Registro Nacional, como les comentaba recién, de personas con discapacidad y responsables del Registro de Prestadores de Servicios a Personas con Discapacidad. Dentro de ese marco, regulamos la inscripción, permanencia y baja en el registro. Siguiente. Vamos a contar un poquitito el tema del origen del certificado de discapacidad. En el año 2009, el Ministerio de Salud de la Nación, por una resolución, aprueba el protocolo de evaluación y certificación de la discapacidad. A partir de ese momento, cada una de las 24 jurisdicciones de nuestro país fueron adhiriendo paulatinamente. Y durante 6 años fue lo que nos llevó a lograr certificar con el CUD en todo el país. Hoy 6 años, sí. Bueno, por ahí no es tanto. No sé, ¿es mucho? Bueno, son 24 jurisdicciones. Con lo cual, hoy podemos decir que a partir del año 2015, junio de 2015, la última en incorporarse fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Certificamos y tenemos el mismo criterio de certificación en todo el país. Siguiente, Fabi. Para los que no conocen el proceso de evaluación de la discapacidad, nosotros tenemos un protocolo, que es el protocolo que les comentaba que fue aprobado por resolución. Este protocolo es una herramienta, que es una herramienta de recolección, es específica, permite la evaluación y certificación de discapacidad, que es realizada por juntas evaluadoras interdisciplinarias en todo el país. Esta información es volcada al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Ustedes saben que en nuestro país nosotros tenemos 3 fuentes de información: los censos, las encuestas y el registro, este registro que es un registro administrativo continuo. ¿Cuál es el beneficio o la fortaleza de estos registros? Este registro lo que nos da es una caracterización sociodemográfica y funcional de las personas con discapacidad. Básicamente, la información que ingresa no es a partir de la autoidentificación de la persona con discapacidad, sino que la persona con discapacidad es evaluada por un equipo de profesionales formados y con pericia en la temática de discapacidad. Ustedes conocían el registro, ¿no? ¿Sabían que teníamos en el país un registro? Somos de los pocos países de Latinoamérica que cuentan con las 3 fuentes de información. Este registro nosotros anualmente, desde el año 2010, generamos un anuario que está colgado en la página hoy de Argentina Gobar y próximamente publicaremos el del año 2017. Siguiente. Se apagó. Bien. Algunas características del CUD. Fabi. Bueno, la anterior. El CUD es un trámite que se realiza voluntariamente.
es un documento público, es gratuito, lo realiza, como les decía, una junta evaluadora interdisciplinaria, no se otorga por diagnóstico. Esto quiere decir que la condición de salud es la puerta de entrada para poder evaluar y certificar a esa persona con o sin discapacidad. Ese es el cambio fundamental que se establece a partir de la junta médica anterior a la junta interdisciplinaria. No es permanente y la junta es la que determina si existe o no discapacidad conforme a una serie de clasificaciones y normativas. Esto es lo que hablábamos recién, propicia la federalización por su validez nacional, unifica los criterios de certificación en todo el país, hablamos todos de lo mismo y es el mismo lenguaje, hace más accesibles los derechos a cada ciudadano. Bueno, lo deben tener visto, este es el CUT, básicamente tiene normas de seguridad, está hecho en papel de la Casa de la Moneda, tiene un código alfanumérico, código de barras, un troquel que generalmente es el que lleva a la persona cuando se transporta, cuando digamos se mueve en transporte público. Siguiente. Acá les quería destacar, porque por ahí en algunas charlas que hemos tenido con diferentes obras sociales o inclusive algunos funcionarios desconocen que el CUT, la Junta, evalúa y realiza una orientación prestacional. Esto quiere decir simplemente que es orientación prestacional, no es que la persona no puede complementarse con algún otro tipo de prestación, eso le corresponderá a cada obra social a través de sus equipos interdisciplinarios, que debieran tenerlos, determinar si le corresponde o no la prestación que solicita el profesional tratante. Buen día. Y esto les quería destacar porque uno de los reclamos que nosotros teníamos por parte especialmente del área de transporte es que anteriormente la leyenda era diferente, la leyenda de acompañante, y daba a entender, cuando nosotros poníamos sí con acompañante, que la persona debía viajar, era excluyente el no tener el acompañante. Entonces hemos tenido situaciones que han bajado de transporte interurbano a personas con discapacidad y nosotros entendemos y propiciamos la autonomía y la independencia de la persona con discapacidad. Y entendemos que el acompañante tal vez es necesario para un transporte interurbano, pero no para un urbano. Entonces la leyenda la modificamos para hacerles más fácil la vida a los choferes de colectivos. Básicamente, en los casos que se indique sí, el titular del CUT podrá optar por viajar solo o acompañado. Esto va a aparecer a partir de la próxima tirada de papel moneda, porque nosotros todavía tenemos stock hasta marzo del año que viene, y esto va a salir por resolución de la agencia. Siguiente. El proceso de certificación, les decía que las juntas evaluadoras interdisciplinarias están integradas fundamentalmente por un médico, un psicólogo, un trabajador social, y después la especialidad que se requiera de acuerdo al tipo de deficiencia. Estas juntas son capacitadas, como les decía en un comienzo, por esta dirección nacional, por el área de la Dirección de Rehabilitación. Una vez que aprueban el examen, son dadas de alta y forman parte de un registro de profesionales autorizados. Nosotros estamos haciendo una modificación relacionada con la permanencia en ese registro, porque muchas veces las provincias no denunciaban las bajas de profesionales y nosotros teníamos un registro que creíamos que era muy abultado y no era tal. Entonces la permanencia van a tener digamos, vamos a hacer unas capacitaciones virtuales anuales que deberán cumplimentar al menos 2 y haber certificado al menos en los 6 meses a una determinada cantidad de personas. Para asegurarnos además que hay primero un interés en capacitarse, porque en discapacidad todo el tiempo nos estamos moviendo, y después porque esto es un ejercicio. Si yo dejo de certificar, probablemente tenga mayor posibilidades de error al momento de volver a retomar. Nosotros, entonces, lo que les decía, condición de salud, perfil de funcionamiento, determina la existencia de discapacidad. ¿Y cuáles son, la siguiente? ¿Cuáles son las herramientas nuestras? Las clasificaciones internacionales, la clasificación estadística internacional de enfermedades en la versión 10, que ya sabemos que salió la 11, pero creo que para el 20, ¿no? La clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y de la salud,
y normativas específicas que fueron elaboradas en el ex Servicio Nacional de Rehabilitación y que fueron aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial. ¿Qué hace una junta evaluadora? Otorga el CUD. El CUD se otorga, antes deben haber escuchado, en algunos casos otorgaban CUD, certificados permanentes. Digamos, la nueva mirada y la nueva concepción de la discapacidad como dinámica nos hace pensar y definir que yo sé que en algunos casos trae como algún tipo de dificultad. De hecho, la vicepresidenta en algún momento nos dijo, si yo voy a estar en sillas de ruedas toda la vida, ¿por qué tengo que venir cada 10 años? Porque, bueno, justamente porque nosotros entendemos que se modifica no solamente los aspectos que hacen a la condición de salud, sino que esa persona en todo su contexto, en las barreras que puede encontrar, va modificando. Y hemos hecho un trabajo que seguramente lo presentaremos en el próximo COFEDIS, una nueva modificación en el protocolo con el objetivo de abultar la información que nosotros recibimos y poder identificar qué parte de la población que certifica discapacidad está en situación, digamos, una situación con factores contextuales, digamos, ambientales y personales, y algunos elementos o variables tomadas del INDEC que imposibilitan su participación o su inclusión en la sociedad. A partir de esos datos, nosotros vamos a hacer intervenciones directas en territorio. Estamos para hacer una experiencia piloto en Lanús. Pero bueno, es un tema muy lindo que por ahí en otro momento lo podemos comentar. Bueno, esto se definió en el Consejo Federal de Discapacidad. El CUD se expide para menores de 5 años por un periodo de 5 años, para mayores de 6 hasta un máximo de 10 años, y el plazo lo determina la Junta que evalúa. Existe la posibilidad de denegar un certificado de discapacidad, y siempre que se deniega un certificado de discapacidad deben constar los motivos basados en la normativa. Bueno, trámite pendiente por falta de alguna documentación. Bueno, los beneficios, una vez que la persona accede al certificado único de discapacidad, se le abren una serie de derechos y beneficios a transporte, acceso gratuito al transporte público de mediana, larga, corta distancia, subtes, trenes. Lo que les comentaba por la ley 19.279, el acceso al símbolo internacional de acceso. Este símbolo anteriormente se entregaba y estaba vinculado al vehículo. Hoy cada persona que tiene un certificado de discapacidad se le hace entrega de un símbolo. Ese símbolo es personal y puede ser trasladado en cualquier vehículo, siempre que tenga el símbolo en la parte delantera y en la luneta trasera. No sé si vieron ustedes un programa que salió en Telefe, ¿sí? Una investigación que se hizo acerca del tema de símbolos y el abuso en este tema. Siguiente. El régimen de asignaciones familiares, hijo con discapacidad y ayuda escolar por hijo con discapacidad. Empleo, el 4%, el cupo del 4%. Hoy en el Estado se está revisando. Nosotros, digamos, como Estado, no hemos tenido una política de identificar las personas con discapacidad que trabajan en el Estado. Hemos iniciado una tarea de sensibilización para conocer exactamente cuál es la población que tiene el Estado y a partir de ese momento poder abrir las puertas para la inclusión y para completar el cupo previsto por la ley. Bueno, el Ministerio de Trabajo, que tiene diferentes acciones. Sí, dejemos ahí. No, siguiente. Bueno, salud. Por la Ley Nacional 24.901 se instituye el Sistema Único de Prestaciones de Habilitación y Rehabilitación a favor de las personas con discapacidad. Sí. Las obras sociales y las medicinas prepagas están obligados a dar cumplimiento de manera total a estas prestaciones y en los casos que las personas con discapacidad no tengan cobertura, será responsabilidad del Estado. Bueno, las prestaciones ya las conocen perfectamente cuáles son. Dirección de promoción. Como les comentaba, la Dirección de Promoción fundamentalmente tiene el Registro Nacional de Prestadores y
las juntas evaluadoras, que nosotros, ¿cuántas tenemos, Fabi? Juntas. Juntas 20, una por provincia. No, pero nuestras. Nosotros tenemos conformadas hoy, podemos hacer 2 juntas enteras. Ok, bueno. Ok, nosotros descentralizamos este trámite de categorización en 20 jurisdicciones. Hay 4, Cava, Provincia de Buenos Aires, Neuquén y Tierra del Fuego, que aún no, digamos, no han adherido y llevan un poquito más de tiempo, con lo cual nosotros somos los responsables de auditar, de categorizar, de recategorizar a las instituciones que existen en este territorio. Las auditorías que nosotros hacemos son auditorías de categorización, como les comentaba, de recategorización, de control. Esto es una vez que fue categorizada la institución o el servicio, controlamos, estas son aleatorias y bueno, y se define si los requisitos por los cuales se lo categorizó con una categoría que puede ser A. Ustedes saben que las categorizaciones implican un nivel de calidad en el servicio que prestan a las personas con discapacidad, que puede ser A, B o C, y lo que hacemos con la auditoría de control es verificar que las condiciones se mantengan. Y después algunas auditorías que pueden ser inducidas a partir de denuncias particulares. La categorización saben que es diferente que la habilitación. Nosotros no habilitamos, simplemente categorizamos en función de las guías y de lo que plantea el marco básico. Las modalidades prestacionales, que las tienen acá en la columna derecha, que las deben tener sabidas y conocidas: estimulación temprana, educación general, residencia, rehabilitación, integración escolar. Acá lo que les queríamos mostrar es la distribución geográfica. Me parece que nos pasamos las primeras, Fabi, que es la región centro. En este gráfico lo que les mostramos es lo desigual que es nuestro país en cuanto a la oferta prestacional en diferentes regiones. Nosotros en la región centro tenemos concentrado el 75% de las instituciones categorizadas y de las prestaciones. ¿Podremos llegar o no al anterior? Ahí está, centro. Y ahí ustedes ven en la columna de instituciones prestadoras, está a la cabeza Buenos Aires, después Santa Fe, 503, 245, y las modalidades prestacionales, que pueden ser, por supuesto, más que las instituciones prestadoras, claramente. El siguiente es la región de NOA. Tucumán es bastante llamativo, porque es una provincia demasiado pequeña y tiene una oferta bastante abultada de instituciones prestadoras, pero Catamarca tiene 3. Catamarca tiene serios problemas para poder dar respuesta a las personas con discapacidad en esa provincia. Siguiente. En la región del NEA, Formosa, con 4, Chaco, que tiene una clara política de inclusión, 31. Siguiente, Fabián. Bueno, la región de Patagonia, que está devastada, con una necesidad real de creación de servicios para personas con discapacidad. Y la última región, que es la de Cuyo, que vamos a tener Mendoza, como una de las provincias con más instituciones prestadoras y modalidades prestacionales. El total de las instituciones categorizadas es de 1.417. Siguiente, Fabián. Modalidades prestacionales, 2.559. Les cuento que nosotros en el registro tiene más o menos la misma dinámica que el Registro Nacional de Personas. Cada junta
al momento de hacer una evaluación, una categorización o una recategorización, entra en el sistema, que es un sistema que nosotros compartimos con ellos y que tienen determinados perfiles, hacen la carga y hemos tenido algunos problemas que el registro quedó como sucio porque cada uno cargaba de acuerdo a un criterio propio y los campos que nosotros habíamos colocado en su momento no eran campos rígidos. Entonces, por ahí en rehabilitación podemos tener hospital de rehabilitación, centro de rehabilitación, servicio de rehabilitación, infinita. Al momento de necesitar hacer algún tipo de evaluación estadística o definir una política, se nos complica. Hoy estamos haciendo una revisión de estas cuestiones y una definición de tener mucha más presencia en todo el territorio y definir la continuidad o no de una junta de acuerdo a cómo esté categorizando. Bueno, modalidades prestacionales. Básicamente el centro de día lleva la punta con 605, después siguen los SAIES, los servicios de rehabilitación. Básicamente lo que falta en nuestro país son hogares, pequeños hogares y residencias. Bueno, este es un panorama general que yo les quería comentar y plantear. Creo que no hay nada más, Fabi. En relación a la dirección que tengo a cargo. Yo no sé si este es el momento de las preguntas o es después. No, posterior. Posterior. Sí. Bueno, entonces, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Me parece que fue muy oportuna tu exposición. Veíamos muchísimo interés de todos los participantes en lo que estabas exponiendo y en lo que estabas mostrando, así que creo que ha sido muy positivo. A continuación le damos la palabra a Silvio Desi, que es el gerente de control prestacional de la Superintendencia de Salud. Bueno, me escuchan, ¿no? Buenos días a todos, muchas gracias por haber venido. Agradecimiento a las autoridades del instituto por habernos invitado. ¿Sabes qué, Fabi? Te voy a pedir. ¿Querés este? No, gracias. Bueno, bien, ese soy yo. Sacaron por suerte la foto para beneplácito de todos ustedes, pero igual había salido más pelado de lo que soy en realidad, así que mejor que la sacaron, o por lo menos yo me veía así, no sé. Bien, ¿de dónde vengo? Superintendencia de Servicios de Salud. Como ustedes saben, el señor Sandro Tarico, el contador Sandro Tarico, es el actual superintendente y ahí tenemos un poquito el organigrama actual que tal vez en breve tiempo sufra algunas modificaciones, ¿sí? Por ahí medio perdido, escondido estoy yo, pero bueno, por ahí estoy. Bien, pasamos a la siguiente. ¿Qué es la Superintendencia de Servicios de Salud? Bueno, la mayoría de ustedes lo conocen de memoria, pero un breve repaso nos va a venir bien. Saben que se formó, en realidad, por la unión de varios organismos que existían a partir de las leyes 18.610, por ejemplo, el Instituto Nacional de Obras Sociales, de la 23.660 y 61, que era la Dirección Nacional de Obras Sociales, y luego, por un decreto que se creó, la ANSAL. Entonces, fíjense que esas tres entidades se pisaban un poco los pies y alguien bastante lúcido dijo, no, bueno, vamos a crear un solo organismo que se llame Superintendencia de Servicios de Salud y que asuma las competencias de estas otras tres para que no haya duplicidad en lo que se hacía. Bien. Esto es muy importante, parece que no, pero recuerden siempre que la Argentina es un sistema federal. Nuestra Constitución establece que cada provincia es autónoma y la facultad que cada provincia no delega en la nación, se la guarda para sí mismo y es propia. La salud es una facultad no delegada de las provincias en la nación. ¿Qué quiere decir esto? Tomando la excelente presentación que hizo Alejandra hace 5 minutos, que a ellos les costó 6 años poner en marcha algo superador, excelente, como fue unificar los criterios del CUT, las juntas, etc. ¿Por qué? Porque había provincias que no adherían y además estaban en todo su derecho. Finalmente la mayoría adhirieron, si bien todavía hay 2 o 3 que falta que tengan su propia junta evaluadora. Pero esto es muy importante para señalar que hay 24 sistemas públicos provinciales que se pueden adherir o no, y hay también sistemas públicos municipales, ¿sí?,
que existen en nuestro país. Bien, un brevísimo repaso, esto ya obviamente lo saben de memoria. Nuestro país, además del federalismo, tiene otro problema más que, a diferencia de los países de Europa Occidental, Inglaterra, España, Alemania, etcétera. Bueno, en Alemania existe también el sistema bismarckiano. Tenemos una mezcla de los 3 sistemas de salud o de seguridad social conocidos en el mundo. El sector público, por supuesto, que nos da cobertura obligatoria a absolutamente todos, por eso la cobertura es universal. El financiamiento es a través de las rentas generales. Cuando uno dice cómo se financia el sector público, dice es a través de una base impositiva, es decir, a través de impuestos. Nosotros, o por lo menos la parte donde estoy trabajando y que me toca regular, nos basamos en el sistema bismarckiano, que es el sistema que creó a fines del siglo XIX el canciller Otto von Bismarck en Alemania, para impedir la llegada del socialismo y toda esa corriente fuerte que se venía en Europa. Le otorgó a los trabajadores la posibilidad de asociarse en sindicatos, les otorgó seguros de riesgo de trabajo y además el tema de la seguridad social. Y el sistema privado, por parte de aseguradoras de riesgo de enfermedad, como acá las llamamos entidades de medicina prepaga, que también nos pisamos un poco con la seguridad social. Y de alguna manera, si yo hiciera un ejercicio ahora con todos ustedes, a ver, levante la mano quién tiene cobertura por el sistema público. Perfecto. Levante la mano quién tiene cobertura de la seguridad social. Muchos de ustedes. Y levante la mano quién además tiene cobertura de una prepaga. Probablemente muchos de ustedes. Bien, entonces como verán, la complejidad del sistema es bastante difícil de resolver, pero como para tener un pantallazo. Nos enfrentamos a 2 grandes desafíos. Tenemos el sistema federal, que está puesto por Constitución, obviamente sagrado, y conviven estos 3 sistemas que, por suerte o por buen tino de los reguladores que han pasado antes, han sabido sobrevivir y llevar adelante los sistemas de salud. Bien, pasemos a la otra. ¿Cómo se financia una obra social? Esto ustedes lo saben de memoria, nunca está de más repasarlo, ¿sí? Los aportes, por eso decimos que es de base contributiva. El sistema bismarckiano de obras sociales es de base contributiva. Los aportes del trabajador son un 3%, los aportes del patrón es un 6%. De esa masa de dinero, que sería toda la torta sin la porción verde que ha salido, ¿sí? De esa masa de dinero sacamos un 15% que va para la superintendencia, que entre otras cosas importantísimas sirve para pagarme el sueldo a mí, por ejemplo. Así que, bueno, está bueno que podamos, porque la superintendencia es un organismo autárquico con una autonomía financiera, ¿sí? Entonces nos manejamos con un porcentaje. No, pero independientemente del chiste, que por otro lado es cierto, lo que hacemos con esa porción verde de la torta es constituir el Fondo Solidario de Redistribución. Y ustedes me dirán, che, pero entonces los trabajadores en relación de dependencia y que aportamos a las obras sociales nacionales, hacemos negocio, porque aportamos nada más que el 3% y en otras obras sociales, por ejemplo las provinciales, aportan el 6%. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién sabe la respuesta? A ver. La respuesta es la siguiente, que nosotros cumplimos los 65 años, salvo que, y uno de los reclamos que le hizo el doctor Leverstein ayer al licenciado Casinotti, ¿cuál fue? El aporte de PAMI. Entonces, además de ese 3%, fíjense en su recibo de sueldos, se les descuenta un 3% extra para cuando ya nos estemos preparando para el retiro, tengamos previsto el aporte, cuando seamos jubilados, al Instituto Nacional de Servicios Sociales, de jubilados y pensionados. ¿Se entendió? ¿Sí? Pasamos a la otra. ¿Qué hacemos con la plata del Fondo Solidario? Bien, el Fondo Solidario en sí tiene un doble esquema que es fundamental para la, no sé si decir supervivencia o el mejor transitar de la vida económica de las obras sociales. ¿Por qué? Porque tiene un doble esquema, ¿sí? Que por un lado lo podemos sintetizar así, tiene un esquema de reaseguro y un esquema redistributivo, un carácter redistributivo. A ver, ¿cuál es el carácter redistributivo del Fondo Solidario de Redistribución? ¿Qué hacemos?
¿De qué manera lo hacemos? A través de los subsidios automáticos. ¿Cuáles son los subsidios automáticos? El Sano, el Suma 70, ¿sí? Redistribuimos, pero ¿en base a qué? En base a una matriz actuarial que hemos calculado y decimos, bueno, mira, hay obras sociales que obviamente tienen sus trabajadores mucho mejores sueldos que otras obras sociales que están muy desfavorecidas, y no se olviden que en la seguridad social, por otro lado, a diferencia de las entidades de medicina prepaga, donde uno paga per cápita, en la seguridad social el trabajador activo puede poner a su cargo a todo su grupo familiar, ¿sí? A sus hijos, a su esposa o concubina, a los hijos de su concubina, hasta una determinada edad, y si siguen estudiando, hasta otra edad, y si son personas con discapacidad, no tiene vencimiento, y lo acompañan en todo el devenir que tengan, sea que vayan cambiando de obra social por el tipo de actividad o que se jubilen y vayan al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. ¿Se entendió? Bien. Ese es el carácter redistributivo del fondo. Y el esquema de reaseguro, ¿qué reaseguramos nosotros a través del fondo? Ustedes saben que las compañías de seguro del automotor aseguran riesgos de accidente de tránsito, si uno tiene la desgracia de tener un choque o sin querer lastimar a una persona, etcétera, etcétera, sería algo impagable, ¿sí?, asumir ese costo. Bien, las obras sociales reaseguran mediante este 15% que nosotros captamos del Fondo Solidario. ¿Qué reaseguran? Reaseguran las enfermedades que llamamos catastróficas. Pero no se imaginen una catástrofe desde el punto de vista de un huracán, un terremoto, un tsunami. No, no, no. Llamamos enfermedades catastróficas desde el punto de vista financiero. Es decir, que una obra social muy pequeña, hay obras sociales de 49 beneficiarios y tenemos obras sociales monstruos de más de 2 millones de beneficiarios, ¿sí? Entonces, a una obra social que tiene 49 beneficiarios, tiene que cubrir un trasplante de médula ósea en un hospital renombrado que está en la calle Gascón, le va a salir bastante salado el tema, ¿sí? Entonces, esa obra social quebraría, pero esa obra social no puede quebrar. Las obras sociales, si bien son asociaciones civiles o entidades de derecho públicos no estatales, no pueden quebrar. Y además el beneficiario, lo más importante, no puede quedarse sin recibir su tratamiento de trasplante de médula ósea. Entonces, el Fondo Solidario reasegura esas enfermedades catastróficas y dentro de esas enfermedades catastróficas, como bien habló el ingeniero Cutulén y la doctora Irene Caralis en el día de ayer, tenemos dividido lo que es el Sistema Único de Reintegros, que empezó a regir desde el año 2012, que fue una de las funciones nuevas que asumió la superintendencia en aquella época, y también, por otro lado, tenemos todo lo que es la cobertura, por lo menos, de lo que es el sistema, o de las prestaciones que muy bien explicó la licenciada Frey, del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. ¿Hasta acá me siguen? Aportes y contribuciones, nosotros nos quedamos con un porcentaje, de ese porcentaje hacemos esto. Reasignación por un lado y reaseguro de las enfermedades catastróficas por el otro. Bien. Bueno, el ejemplito que poníamos recién. ¿Cuál es la población que nosotros tenemos cubierta o bajo cobertura? Ahí lo van a ver un poco viciado. Esto es hace 15 días, sacado del padrón de la superintendencia, porque sumamos al Instituto Nacional de Servicios, al PAMI, ¿sí? Que en realidad el PAMI está y no está bajo nuestra órbita, no recibe los beneficios del fondo, pero sí regulamos algunos otros aspectos, los prestadores, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Quieren que lo deje? Igual, creo que quedan acá las filminas, ¿no, David? Sí, sí. Si quieren, igual sáquenle fotos, pero creo que se pueden. Bien. La misma filmina, nada más que en formato de gráfico. Bien, vamos al tema que nos ocupa hoy. Hacemos un brevísimo repaso porque Alejandra, excelente, ya hizo con una claridad meridiana, explicó. ¿Se acuerdan del año 81 que vivíamos una época difícil? Sin embargo, a pesar de esa época tan compleja que estábamos viviendo, salió una ley que, por lo menos en lo que hace a Latinoamérica, fue absolutamente superadora, como fue la ley 22.431, que, fíjense, las paradojas
¿sí?, del destino, que aún no la hemos derogado y sigue vigente. Y seguimos definiendo, perdón para las personas con discapacidad, pero era el término que en esa época se ve que se utilizaba. El artículo 2 dice discapacitado en vez de persona con discapacidad, es la persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental. Ya se hablaba de un certificado de discapacidad, era el germen embrionario de ese certificado único, que muy bien dijo Ale, y hablaba de otras cosas que me da vergüenza mencionar, como la obligación del Estado de cumplir con el cupo del 4%, que la verdad es una deuda pendiente, porque la verdadera inclusión de la persona con discapacidad es que le demos laburo, ¿entendés? Y el Estado tiene la obligación del 4% y no se lo damos. Y hay personas, te diría el 100% de las personas con discapacidad, valiosísimas y que pueden hacer y sumar en cualquier organización, ya sea estatal o privada. En otros países también le dan ciertos beneficios impositivos, etcétera, a las empresas que toman personas con discapacidad, a las empresas que incluyen personas con discapacidad. Y ya se hablaba de transporte y arquitectura diferenciada. Fíjense qué interesante esta ley de hace tanto tiempo. Bueno, años después, nos fuimos del año 81 al año 97. Son 16 años después. Sale el decreto 762 que crea el Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. ¿Sí? Ya hablaba del Servicio Nacional de Rehabilitación, que llevará el registro, que muy bien lo explicó Ale, que después fue cambiando. Hablaba de un certificado de discapacidad, como decía Alejandra, diagnóstico funcional, el CIE-10, la orientación prestacional, y ya se enumeraban las prestaciones básicas, que muy bien dijo Alejandra. Una aclaración con respecto a la primera que dijo Alejandra, por ahí a alguno le surgió la duda. Vieron que Alejandra decía, hay, por ejemplo, 100 instituciones, pero sin embargo hay 200 modalidades prestacionales. ¿Será que alguna institución puede dar más de alguna modalidad? Absolutamente. A eso de paso lo aclaramos, ¿sí? Bien. Entonces, el anexo 1, que salió en el decreto 762, ¿por qué las prestaciones básicas eran estas? Bueno, se reunió un grupo de gente y la sacó. Ahora, esto es de agosto de 1997. Y si yo me voy a la ley, 2-3 meses después, ya salió la 24901 que crea el Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. ¿Por qué salió el decreto 3 meses antes? En parte, bueno, vos Beatriz, sí, no, y digamos la explicación política sería porque no siempre el trámite legislativo de las iniciativas de ley se cristalizan. Estaba cajoneada, dice. Eso corre por cuenta de Daniel. Lo dije fuera del micrófono. Bien, entonces, pocos meses después sale la ley que cristaliza el Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Bien, y acá para las obras sociales es importante, como decimos siempre, tenemos un par de artículos. ¿Sí? Artículo 11, equipos interdisciplinarios. Hasta el cansancio hay que repetirlo. La ley dice que la puerta de entrada al sistema de prestaciones básicas es el equipo interdisciplinario de la obra social. ¿Por qué? Porque el médico, como yo, puede prescribir sin ningún conocimiento, o un médico, como puede ser Fabián, que es especialista, puede prescribir con mucho conocimiento y bueno, el equipo le dará a la derecha a él y a mí me dirá, no, te equivocaste. Entonces, el equipo interdisciplinario de la obra social es quien tiene que ordenar, ¿sí? Tiene que evaluar a esa persona. Pero además de evaluar a la persona con discapacidad, que no es un ente aislado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que reunirse con la familia, hacer que vaya una licenciada en trabajo social, ver dónde vive, ver cómo es su grupo familiar, o eso no es importante. Y claro que es importante. Casi les diría que me olvido del diagnóstico, pero prefiero que alguien me diga, mira, esta persona tiene un grupo familiar continente y además tiene posibilidades económicas y además la gente lo ayuda y tiene ganas de que mejore y lo van a llevar y tienen un compromiso. El diagnóstico es secundario. Cualquier discapacidad la vamos a mejorar todo lo que podamos y esa es la idea. Pero si nosotros no nos ponemos la camiseta del equipo interdisciplinario y empezamos a trabajar seriamente, es muy difícil. Y algo importante para las obras sociales, la obligación de cobertura
y servicios propios y contratados. Yo que apruebo la cartilla, porque soy el gerente de control prestacional, muy pocas cartillas tienen servicios para personas con discapacidad. ¿No deberían figurar en las cartillas? Bueno, es un tema para hablar un poco más largo. Ya también se hablaba del transporte especial y después se habla de las prestaciones con cobertura obligatoria que después se cristalizaron en la resolución que bajó a la tierra esto, que es la resolución 428 del 99. ¿Sí? Ahí la tenemos. La 428 del 99 es una resolución excelente. ¿Sí? Tiene un solo artículo. El segundo dice publíquese. Pero, claro, pero en el anexo 1 contempla la normativa general, que no es menor, que habla de las inclusiones y exclusiones, como en cualquier contrato, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y habla de los niveles de atención con las modalidades prestacionales y los aranceles. ¿De qué año es esto? Año 99. Yo era médico. Por mi especialidad trataba a pacientes muy graves. Y supónganse que yo utilice los mismos antibióticos que usaba en el año 99 para tratar a un paciente grave. Probablemente se muera. Y si sobrevive por esas cosas de la vida, me hagan un juicio por mala praxis, por burro, por un tipo desactualizado, ¿sí? No, pero a las personas con discapacidad, déjala que sigan con esto. Nunca lo actualizamos. Se han hecho actualizaciones mínimas. Bueno, es un deber que tenemos los funcionarios, tal vez de... Digo en broma digo en broma este ejemplo. Pero si a mí en el año 99 me decían un TEA, yo le traía un T y pensaba, qué mal que pronuncia inglés este tipo. En vez de decirme TI, me decía TEA. Y se estaba refiriendo a trastorno del espectro autista. Obviamente que fue un diagnóstico, este espectro, que salió después. ¿Sí? Año 99. ¿Sí? Bien, sigamos adelante. Cosas para pensar. Bien. Habrán escuchado hablar que en el año 2006 nosotros me refiero a la nación argentina o al Estado argentino, en realidad en el 2008, pero en el 2006 salió la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad. La ley que sacamos en el 2008 aprueba la convención y la ley 27.044 le da jerarquía constitucional. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen o se están aburriendo? ¿No? Bien. Entonces, cuando nos viene el amparo, queremos ir a agarrarlo al juez y decirle unas cuantas cosas y acordarnos de toda su familia. ¿Sí? ¿Sabés qué pasa? Que el juez se sienta y le dice a algún secretario, ¿me traes los antecedentes del tema discapacidad? Sí, señor juez. Esto tiene rango constitucional. Se acabó, no hay más discusión. ¿Sí? Bien. Sigamos adelante. Bueno, iba a hablar un poquito, pero Ale habló excelentemente bien, además trabaja y es una de las jefas de ahí. Ya lo dijo Alejandra, rapidísimo, lo paso, la dirección ejecutiva, las distintas direcciones, el decreto de creación de la agencia, pero Alejandra habló mucho más bien. Se suprimió la CONADI, hablo así de suprimir, pero en realidad se cambió por otra dirección, de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Pido perdón por hablar de... No, ya la alcancé y me hablo yo de la SUP. Bueno, igual puse una salvedad, Ale. La Agencia Nacional de Discapacidad será la continuadora de ambas comisiones. Bien, certificado único de discapacidad, también lo nombró Alejandra, una brevísima y somera... antes que nada, voy a sacarme el sombrero, se los he dicho en persona, pero el Servicio Nacional de Rehabilitación, hoy parte de la agencia, siempre trabajó de manera excelente. Es un lugar de excelencia. Así que, chapó. Resolución 6675 del 2009, hubo un COFEDIS, Consejo Federal de Discapacidad, donde se reunieron unos ministros, creo que era en San Luis, y dijeron, no podemos que una provincia o un municipio dé un certificado porque tengo una uña encarnada y otro dé un certificado porque realmente la persona se lo merece. Entonces, ¿qué pasó? Sacaron un modelo único y un protocolo de evaluación. En el año 2016 fue modificado y este año tuvo la última modificación, que es la resolución 232 de 2018, esto que fue agosto, junio, julio, más... En agosto agosto sacó lo último. El servicio, ahora agencia, es súper activo.
permanentemente está mejorando y estamos renovando un convenio que tenemos con ellos, nos ayudan muchísimo, etc. Pero lo último que hay para la otorgación del certificado, donde está claramente establecido, es, si a alguien le interesa leerla, es una resolución un poco larguita y difícil, es la resolución 232 del 2018. Bien, ¿qué tipo de discapacidad reconocemos en la Argentina? Ahí, ¿sí? A pesar que, como bien dijo Alejandra, no solo nos basamos en los registros, sino que tenemos los censos, las encuestas de hogares. Y que el certificado único de discapacidad es un acto volitivo. Yo tranquilamente puedo estar en una silla de ruedas y no tener certificado de discapacidad. ¿Sí? ¿Todos ustedes tienen registro de conducir? No. El que quiere va y lo saca. Es un acto volitivo. Yo, si quiero, voy y lo saco. ¿Sí? ¿Por qué está un poco sesgado? Porque en realidad lo que dicen las encuestas más grandes es que hay más discapacitados motrices, que intelectuales. Pero esta es la realidad de la superintendencia. ¿Sí? Tenemos, en primer lugar, con cerca de un 30%, la discapacidad intelectual, en segundo lugar, la motriz, en tercer lugar, la visceral. ¿Qué es una discapacidad visceral? ¿Qué pregunta? Bueno, rápidamente, una insuficiencia renal crónica en diálisis, un insuficiente respiratorio a raíz de un EVOC, un insuficiente cardíaco grave, ¿sí? Bien, una insuficiencia hepática, eso es una discapacidad visceral. Ahí habría que hacer una salvedad que no existe como entidad, pero podríamos decir, hay personas con multidiscapacidad que estarían entre el segundo y el tercer lugar. Lamentablemente ocurre y hay personas que le ha tocado tener por ahí una discapacidad motriz más una discapacidad intelectual o una discapacidad auditiva y una discapacidad visual. No existe como entidad, pero estaría ocupando el tercer lugar. Luego tenemos la discapacidad auditiva, que es aproximadamente un 8%, y la discapacidad visual es un 5%. ¿Sí? Bien, cada una de ellas tiene una disposición, como bien dijo Alejandra, que está en el Servicio Nacional de Rehabilitación y tiene clarísimas las normas, es decir, no se le da a cualquiera. Yo no escucho bien, voy, me rebotan. Bien, no, hay que cumplir una serie de normas, se lo parametriza, hay que pedirle audiometría. Es muy, muy, muy serio cómo se otorga el certificado. Bien, panorama general. ¿Quieren descansar 2 minutos? Así de paso respiro. Bien, fue breve. Sistema de integración. ¿Qué pasó? La ley 24.901 nos obliga a nosotros como superintendencia a cubrir las prestaciones que están en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Aquel viejo nomenclador 428 del 99, ¿sí? Las tenemos que cubrir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Acá mi amigo David, dentro de la superintendencia me dice, che, Silvio, tenemos miles de expedientes por el tema sur discapacidad, a ver, inventemos algo, ¿cómo podemos hacer? Porque además generaba un desfinanciamiento muy importante en las obras sociales y los prestadores cobraban a los premios. ¿Es la realidad o no es la realidad? Es la realidad. Era malísimo para todos. Lástima no traje algunas de las fotos. Chisme. Teníamos tantas cajas con expedientes de obras sociales para reintegro de discapacidad que tuvimos que llamar al ingeniero que construyó el edificio para apoyar las cajas donde estaban las vigas. Teníamos miedo que se cayeran los pisos de abajo. Estamos en un edificio súper moderno de 14 pisos, pero lo podíamos llegar a destruir. Bueno, gracias a Dios eso no ocurrió. Fíjense, expedientes, sur en general. El 60% era discapacidad, ¿sí? Resolución 444 había simplificado mucho la 1561, la 1511, pero igual había que fotocopia, escaneo, mandar un fulano, no había que sacar turno como para otras prestaciones del sur, pero era japonés, ¿viste? Realmente lo hicimos a propósito y los hacíamos sufrir y los mirábamos venir con las valijas llenas de expedientes. No, bueno. Fíjense con respecto a otras prestaciones lo que ocupaba discapacidad. David me dijo, no, che, esto no puede seguir así. A ver, ¿cómo hacemos? Bien. Bueno, convencimos al señor presidente de la Nación que nos firme un decreto que había que hacer un pago directo del Fondo Solidario de Redistribución.
Sacamos una resolución, todo esto lo conocen de memoria, que es la 406, que había que abrir una cuenta con afectación específica. ¿Qué significa? En el Banco de la Nación, Casa Matriz, había que abrir una cuenta a la cual solo la superintendencia le podía depositar plata por las prestaciones que ellos nos presentaban a través de un TXT. Nosotros la procesábamos, la filtrábamos, le mandábamos a FIP el requerimiento, ese dinero iba al Banco Nación y a los CBU de los prestadores se les pagaba directamente. Fantástico. Tardamos 6 meses en ponerlo en práctica. Nuestros primos del Banco Nación y nuestros primos de AFIP, porque somos todos organismos del Estado, nos hicieron las 1.500. Bueno, corre por cuenta del que lo dice. Así que fue bastante complejo ponerlo en marcha el sistema, le pedíamos a las obras sociales, por favor, páguenle con fondos propios, vemos de qué manera lo arreglamos, hasta que recién en el 2017 lo pudimos agilizar un poco. Básicamente, otras resoluciones que han salido, como las deben conocer perfectamente, la 887 del 2017, que establece los procedimientos y requisitos, esto tiene que ver más con la auditoría, que lo vamos a ver un poquito después, y la resolución 276, que lo que hacíamos era, acuérdense que en la 887 el sistema sur moría el 1 de abril del 2018 y extendimos la vida hasta el 31 de diciembre de 2018, a partir del 1 de enero de 2019 es todo integración. Sur, discapacidad, desaparece, salvo para los expedientes de prestaciones anteriores al 31 de diciembre de 2018. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Rapidísimo, esto lo conocen de memoria, la obra social lo que hace es, primero, recolectar todas las facturas de los prestadores, que yo les pido a los prestadores que sean solidarios con todos y que en tiempo y forma lo presenten. Nosotros abrimos una carpeta virtual informática para que las obras sociales nos informen. Esta carpeta informática, para poner un ejemplo, se abre el primer día hábil del mes y cierra el último día hábil del mes. Hoy estamos en octubre, nos están cargando las prestaciones de septiembre. Imagínense lo eficiente que es el sistema. Pero si el transportista demoró en llevar la factura a la obra social, perdemos todos. Pierde en primer lugar el señor, después la obra social, ¿sí? Pierde la persona con discapacidad, porque el transportista va a decir, no me pagaron, qué sé yo, esto que lo otro, yo a tu hijo no lo llevo. ¿Cómo no lo vas a llevar? No me pagaron, pero decir que la señora, la mamá no tendrá el conocimiento, pero vos presentaste la factura en tiempo y forma para que la gente haga el TXT, no le va a contestar eso. Va a decir, che, esta obra social, ¿qué es? Bien, bueno, educar cuesta mucho, da mucho trabajo. Bien, sigamos. Este consolidado que nosotros todos los días les devolvemos, ¿sí? Ustedes nos cargan el TXT, lo filtramos con las bases de datos que nos da Alejandra y nuestro registro de prestadores, las facturas apócrifas de AFIP, un montón de cruces que nosotros hacemos si la persona está en el padrón. Todos ustedes saben la codificación de errores que hemos hecho, es un sistema que permanentemente estamos desarrollándolo y lo hemos hecho en conjunto. Ustedes, las obras sociales, ustedes, los prestadores y nosotros, los funcionarios de superintendencia, y lo vamos mejorando día a día. Estamos aprendiendo, gente, estamos aprendiendo en todo sentido, en el sistema de integración, y estamos aprendiendo también, lo vamos a ver un poquito más adelante, a auditar discapacidad. Si ustedes me dicen, che, Silvio, mirá, me interesaría leer auditoría médica, le puedo recomendar 450 libros y cursos. Ahora, si ustedes me dicen, che, quisiera saber cómo se audita discapacidad, hay muy poco escrito, ¿sí? Uno de los primeros entes que enseñó a auditar discapacidad fue el APE. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Con todos los efectos que pudiera tener, pero enseñó a auditar discapacidad. Bien. Se me apagó. No, ahí está. Bueno, la declaración jurada, la facturación debe estar impaga, auditada y contabilizada, el importe solicitado, el vía FTP, como se carga el padrón, todo esto igual va a quedar, lo van a poder leer en detalle, pero no los quiero aburrir mucho ni extenderme demasiado para que podamos hablar. En ese momento podían incluir hasta 6 meses anteriores, recuerden que ahora solo 2 meses, es decir, en octubre tenemos abierta la carpeta informática de septiembre, pero nos pueden incluir también lo que sería agosto, ¿sí? Y julio.
y nada más. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. ¿Qué hemos hecho también? ¿Qué hemos hecho también? Algunas personas con discapacidad recibían solamente prestaciones de apoyo, lo que establece la normativa, o iban a una escuela común, y esa escuela común no la facturaban, no tenía boleta, no la podían cargar. Bueno, hemos sacado el CUE, reconocimos dependencia para los hogares permanentes, que antes no lo reconocíamos. Todas las mejoras que hemos hecho gracias a los aportes de todos ustedes. Una vez cerrado, bueno, el importe a liquidar, recuerden una cosa, por favor, pero igual ya lo saben de memoria. Lo que me cargan el último día es lo que se les va a pagar. Supónganse que ustedes tienen 100 personas con discapacidad. El día 1 me cargan 10 beneficiarios, ok. Archivo DS, bien. Todo así. Hasta el día 10 ya me lo cargaron. Entonces viene su jefe y les dice, che, ¿cargaste lo de integración? Sí, sí. ¿Y cómo te dio? No, mirá, lo último que cargué me dio todo ok. El último día no lo cargan, lo que les voy a pagar es 0. ¿Sí? Porque es el último día el importante. Por más que estén todos los archivos aprobados, hay que volverlos a cargar el día final con todos los archivos. ¿Por qué hacemos esto? Para dar la posibilidad de corregir pequeños errores. Por eso tenemos la codificación de errores. ¿Sí? Bueno, siempre pagamos por tope de referencia de la resolución. Todo esto queda, chicos, igual, ¿eh? Todo esto se lo dejamos acá y va a estar en la página, ¿no? Seguramente, David. El importe a liquidar, y eso es lo que le mandamos a la cuenta recaudadora con afectación específica en el Banco Nación. El 35% de dependencia en caso de corresponder en las modalidades y el 20% en zona desfavorable si es una provincia patagónica. Bien, ¿qué es lo que pasa en ciertas prestaciones? Otro error muy común, cantidades. Si va a un centro de día, en la columna cantidades, ¿cuántas tengo que poner? 1. Kilómetros, rehabilitación, hasta 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Ojo con eso porque hay también muchos errores. Es decir, hay prestaciones que son unitarias, una escuela, un centro de día, un set, Hay prestaciones que son por cantidad, ¿sí? Kilómetros, semanas, recuerden que los módulos de rehabilitación son por semana, ¿sí? Almuerzo, ¿cuántos almuerzos puedo cargar? 22. ¿Sí? ¿Está claro? Si me ponen 1, almuerzo, sí, 1, un almuerzo. ¿Se entiende? Bien. Falta poquito, chicos, ¿eh? Bien. El tema de las reversiones, saben cómo hacerlo, ¿sí? Las devoluciones. Vamos a ir un poquito más rápido porque ya me están mirando medio feo de la mesa y... Bueno, estos son algunos ejemplos que van a quedar. Quiero llegar a lo siguiente. A esto. ¿Lo han visto todos? Hemos recibido muchos llamados por esto. ¿Sí? Bien, 3 colores. Este es el informe de aplicación de fondos y lo que le vamos a pedir en la auditoría y que nos manden. ¿Qué significa esto? La parte blanca, ¿quién la tiene? La obra social. Sí, esto es lo que nos presentaron. El periodo, el quit, el tipo de letra de la factura, ¿sí? Las cantidades, el importe solicitado. Esto ustedes ya lo tienen. ¿Y lo amarillo, lo tienen o no lo tienen luego de cada periodo? Cuando yo les pago y les doy la devolución, dice, bueno, mirá, para el mes 02-2017, ¿sí? Cuide de beneficiario tanto, código de prestación, tanto dinero te liquidé. ¿Sí? Porque ustedes me pueden pedir $1.000.000 por ahí para un centro de día. No, el centro de día, lamentablemente, nosotros lo tenemos que topear de acuerdo a la resolución. ¿Sí? Entonces, lo único que me van a tener que completar es la parte celeste, que es simplemente un traslado de las otras 2 secciones. ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que me tienen que poner? Mediante qué orden de pago se pagó, cuál fue el día de la fecha de transferencia, a qué CBU, cuál fue el importe transferido, las retenciones, acuérdense que las obras sociales son agentes de retención, ganancias, ingresos brutos, por eso dice otras retenciones en algunas provincias, el importe aplicado de la super, si hubo fondos propios para complementar, ¿sí? Porque no alcanzaba, el número de recibo, en qué acta y qué folio está asentado. ¿Sí? Bien. ¿El sistema fue exitoso? ¿Sí o no?
Muy. Gracias. Bueno, fíjense, sencillito. Septiembre de 2016, presentaron 10 obras sociales por 53 millones. No traje los últimos números porque son bastante coincidentes con estos, pero fíjense el último, junio del 2018, presentaron 200 obras sociales por 1.700 millones aproximadamente. ¿Sí? La verdad que el sistema fue exitoso. Creo que el más contento de todo debe ser el tesorero y el contador de la obra social con el sistema, no me cabe duda. Pero fíjense cómo ha crecido y ha simplificado. Tenemos que seguir aprendiendo entre todos. Este es un sistema que está en continuo desarrollo y aprendizaje. Tal vez hagamos algunas modificatorias, además de pedirles, ya estamos haciendo algunos demos con las obras sociales más grandes con respecto a lo anterior, ya está la prueba piloto para simplificarles. No es una planilla compleja, pero para simplificarles, pero estamos haciendo algunos demos. Fíjense cómo fue creciendo. Y lo más importante, la columna que a mí más me importa es cuiles. Pasamos de 3.000 cuiles a casi 70.000 cuiles. Es decir, que llegamos a más personas con discapacidad. Importante. Muchas gracias.